encontramos en el capítulo 4 una visión en la cual Juan ve, dice, y vi, dice él, una puerta abierta en el cielo y una voz que me decía, ven y sube. Esa puerta nos habla de una oportunidad que Dios nos quiere entregar. El problema es que algunas veces desaprovechamos esas oportunidades. Y todo tiene que ver con nuestra actitud, no porque Dios tenga favoritos, no porque Dios haga acepción de personas, sino porque nuestro corazón es incrédulo, despreciamos la oportunidad y cuando somos creyentes aceptamos esa oportunidad. ¿Cuántos quieren aprovechar la oportunidad que Dios le da en la vida? Hermanos, lea conmigo entonces, en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos aquí también una puerta abierta para los oyentes. El apóstol Pablo estaba predicando. Esa puerta es el Evangelio. Pero para algunos fue de bendición, pero otros al rechazar no fue de la misma manera. En Hechos 13:44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La oportunidad estaba para ellos también, una puerta abierta para salvación. Unos la recibieron, se llenaron de gozo y del Espíritu Santo, pero otros se llenaron de celos, envidias y expulsaron a Pablo y a Bernabé de Antioquía de Pisidia. En la parábola del hijo pródigo encontramos prácticamente el mismo cuadro. Vemos un padre, una casa con dos hijos. Los dos hijos tenían la misma oportunidad, la misma herencia. Sin embargo, uno la aprovechó y otro la desechó. El que la aprovechó fue el que reconoció su necesidad, curiosamente conocido como el hijo pródigo. Pero el hijo mayor no disfrutó porque no entró ni siquiera a la fiesta que estaba celebrando su padre. Algunas veces nos preguntamos por qué algunos escuchan el mismo mensaje en el templo, el mismo mensaje a través de los medios de comunicación. Es el mismo estudio bíblico que se da en los hogares. Sin embargo, para algunos es de bendición y para otros no. Aún esto se puede ver en la misma familia. ¿Por qué algunos son bendecidos y otros no? ¿Qué es lo que pasa? Y algunos se preguntan, ¿será que Dios tiene favoritos? No, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La oportunidad es universal. El problema es nuestra actitud. Si la actitud es de incredulidad, perdemos la oportunidad. Pero si nuestra actitud es de fe, aprovechamos la oportunidad. Esta palabra oportunidad quiero utilizarla como un sinónimo de elección. Vemos entonces dos cosas que son prácticamente los dos puntos principales de este mensaje. Y es que la oportunidad desperdiciada es por no querer reconocer que no puede cambiar por sí mismo. Una persona
que cree que puede ser diferente, que puede cambiar por su propia voluntad, pierde la oportunidad. Pero aquel que se considera que no puede cambiar por sí mismo, entonces aprovecha la oportunidad, es decir, la elección que Dios ha hecho de su vida. Ahora bien, vemos en este discurso que el apóstol Pablo está dando en esta primer, viaje misionero. Es la primera ciudad donde ellos predican en Asia Menor. En Antioquía de Pisidia, ahí se encontraban en la sinagoga. Y él hace una reflexión muy interesante y vale la pena que podamos leer este discurso, siempre en el capítulo 13. Y quiero que ustedes vayan analizando ciertas cosas importantes a partir del versículo 13, versículo 13 del capítulo 13 de Hechos. O sea, este es el trasfondo de la base bíblica que hemos tomado. Y dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Pongan atención a esa palabra: escogió a nuestros padres. Y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Otra palabra clave: les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de conforme a la promesa de Dios, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que están con vosotros, que teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y muy importante esta parte también, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús ni a la palabra de los profetas que se lee todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, sin hallar en él causa digna de muerte, pidiendo a Pilato que se le matase. Vemos aquí algo bien importante para que nosotros podamos entender una de las tremendas batallas que ha habido, hermanos, a nivel teológico sobre la elección, sobre la predestinación, y cómo es que, hermanos, se cumple el plan de Dios en la vida de unos y en otros no. Vemos aquí una promesa de elección y a la vez ratificada a través de una bendición histórica en la vida de la nación de Israel. En primer lugar, Dios dice escogió a los padres. Estamos hablando a los patriarcas. Dios escogió a Abraham, escogió a Isaac, escogió a Jacob y así a esa descendencia. Entonces, ¿para qué los escogió? Bueno, Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, es decir, todos los grupos étnicos, aparte del grupo étnico de los judíos. Entonces, por eso el apóstol Pablo en Romanos, hablando de esto mismo, en el capítulo 4, versículo 12, dice: para los que no solamente son de la circuncisión, es decir, judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, la promesa es para los judíos como también para los gentiles. Entonces vemos una elección, es decir, Dios los escogió.
A la vez Dios eligió y escogió a la descendencia, escogió a la nación de Israel. Por eso que en el versículo 17 que hemos leído de este capítulo 13, dice aquí la Escritura, el Dios de este pueblo de Israel, dice, escogió a nuestros padres, los escogió, hemos sido escogidos. O sea que vemos aquí un acto de elección. Eso el apóstol también Pablo en Romanos 4, y no lo vamos a leer esta porción bíblica, en el versículo 16 y 17, habla que Dios escogió esta nación. Pero a la vez le ratificó la herencia. Dice aquí la Escritura que hemos leído, que ellos poseyeron la tierra prometida, en la cual antes habían 7 naciones, ahora Dios les entregó esa tierra, y la tomaron por herencia. Vemos los milagros históricos en la vida de la nación de Israel. Por causa de la elección de los padres, la elección de Israel, vemos ahora que esa herencia la disfrutaron por haber sido elegidos por parte de Dios. O sea, ellos lo vivieron, lo disfrutaron. Pero a la vez, la oportunidad en la vida de la nación de Israel, en el tramo, en la recta final de su historia clave, entonces aquí vemos una gran oportunidad. Y es que Jesús viene a esta tierra para dar salvación a todas las naciones. Entonces, por eso que en el versículo 37, dice aquí, mas aquel a quien Dios levantó, dice, no vio corrupción, hablando de Jesús. Sabed pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Aquí viene un momento, hermanos, de una tremenda oportunidad, la puerta abierta. Fíjense bien, elegidos por causa de papá y mamá, hablando de los padres, de los patriarcas. Había una elección porque Dios escogió a la nación. Le dio en herencia la tierra que le había prometido. Ellos vivieron eso. Pero en el momento más importante, ellos tuvieron la oportunidad de abrazar completamente la promesa de Dios, pero ocurrió lo contrario. La rechazaron. Y por eso dice en el versículo 28, pidieron a Pilato que se le matase. Renunciaron a su elección. Usted dirá, ¿cómo es eso? Algunos la renunciaron, otros no. Entonces, este es uno de los grandes misterios, pero que a la vez es algo tan lindo, tan hermoso, que lo podamos entender con la ayuda del Espíritu Santo, porque también se repite, hermanos, en nuestra vida hasta el día de hoy. Hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, el mismo mensaje, para algunos trae bendición, pero para otros no, a otros traen rechazo. Y esto, hermanos, se mira a lo largo de toda la historia y lo vamos a seguir viendo en el futuro. Pero la piedra de tropiezo, en este caso, para los que renunciaron a su elección, fue la incredulidad. Entonces, ¿y por qué la incredulidad? Siendo de una misma raíz, siendo un mismo pueblo que tenían por padre a los patriarcas, ¿por qué algunos creyeron y otros no creyeron? Entonces, el problema es la ignorancia de la palabra por causa prácticamente de los dogmas y las tradiciones que habían cegado el entendimiento de muchos de ellos. El Señor Jesucristo se enfrentó con este problema en muchas ocasiones. En el Evangelio de Marcos, el Señor Jesús hace referencia y les exhorta a los religiosos de ese entonces que ellos prácticamente estaban ocultando la verdad, la palabra, y por eso había incredulidad. Cuando le dice en Marcos capítulo 7, versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hay muchas tradiciones religiosas que se han transmitido en los pueblos que han invalidado la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero cuando no se conoce la palabra, sino que se conocen tradiciones religiosas, normas, procedimientos religiosos, filosóficos y aún de autoconfianza, que de esa manera van a encontrar una respuesta para su vida,
invalidan el poder de la palabra de Dios. Y esto es lo que sucedió. Por ejemplo, algunas de las tradiciones de los judíos, una de ellas es que ellos creían en el momento que alguien se bautizaba en el judaísmo, eso significaba el inicio de la conversión. Había otras tradiciones. Yo les quiero decir una cosa, el bautismo en agua, hay tradiciones religiosas que se han recibido hasta el día de hoy, por eso bautizan a los niños. Oiga bien esto, el bautismo en agua no le quita el pecado original a ningún ser humano. Lo único que lo quita es la sangre de Cristo, no son los dogmas y tradiciones orales que se han recibido por herencia familiar o religiosa. Ellos creían también en los mandamientos de Noé. La Biblia no habla de mandamientos de Noé, pero son leyendas que vinieron, ellos las creyeron y que era necesario el bautismo juntamente con obedecer esas leyendas y además otras tradiciones que había a través de los padres y muchos dogmas que ellos tenían. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Nosotros seguimos la inercia de esos dogmas, de esos conceptos religiosos. Usted puede ir a Europa, usted mira, por ejemplo, un país como el de Holanda. Usted pregunta ahí si son cristianos. Sí, todos somos protestantes. Bueno, esa es la tradición. El hecho de que papá y mamá o los abuelos un día fueron cristianos nacidos de nuevo, no significa que los nietos son cristianos automáticamente. Porque Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Es decir, que cada uno tiene que tomar su propia decisión. No es por una herencia histórica y religiosa que vamos a entrar en el reino de los cielos, sino que vamos a entrar porque Cristo nos lavó con su sangre nuestros pecados. Entonces, hermanos, hay cosas que nosotros necesitamos entender. Por ejemplo, vemos en los evangelios personas que rompieron con esas costumbres, esos paradigmas sociales, como fue la mujer de flujo de sangre. Fíjense bien. Por causa de contagio, se hacía que las personas que tenían, como el caso de esta mujer, un flujo de sangre, mientras esta mujer no se había curado, no podía estar en la familia por problemas de contagio. O sea, hasta que ella estuviera sana, podía integrarse a la familia o a un grupo. Pero esta mujer, sabiendo eso, había sufrido, dice, por 12 años. Flujo de sangre, estaba muriendo, era una mujer rica, había gastado todo cuanto tenía, ningún médico había podido hacer algo por ella. Pero ella dijo, si tan solamente tocase el borde de su manto, seré sana. A ella no le importó las tradiciones que venían, la cultura religiosa, las limitaciones que le habían puesto. Y ella se abrió brecha y tocó el borde del vestido del Señor, al instante quedó sana. Y Jesús preguntó, ¿quién me ha sanado? Y ella dijo, Señor, yo he sido. Y le dijo, ¿por qué causa? Me imagino que todos los curiosos han de haber dicho, ¡oh! Esta mujer no tenía que estar aquí. Nos va a contagiar a todos. Pero ¿sabe qué? Hermanos, hay cosas que no son ciertas, que hay que abandonarlas. Lo que usted y yo necesitamos es un toque de Cristo nuestro Señor. Lo que necesita nuestra alma es respuesta. Y algunas veces nos limitamos porque hemos creído los dogmas y tradiciones como que son realmente principios bíblicos y no hay nada de la Biblia en todo eso. Así que el verdadero, hermano, fundamento tiene que ser el mismo que funcionó en el pasado, en el presente y en el futuro. Es decir, es un fundamento vivo. El único, hermano, el único que está vivo es Dios mismo. Hermano, todas las personas que han levantado monumentos religiosos, que han levantado religiones, ahí está la tumba. Un muerto no puede hacer nada por usted y por mí, pero Cristo está vivo. Él sí puede hacer algo por mí hoy en día. Pero algunos consideran que un muerto puede hacer algo por ellos. Entendamos esto, que cuando una persona ha fallecido, o está en uno de dos lugares, en el cielo o en el infierno, no existe, hermanos, lugares intermedios. No existe purgatorio, no existe. Y la persona que ha fallecido no puede retornar a la tierra. Por eso que vemos aún hasta culturas que hacen invocaciones a sus ancestros, a sus padres. Usted va a la ciudad del Cairo, hay una carretera
que divide la ciudad viva y la ciudad de los muertos. Y usted, cuando va en el autobús, usted mira a los dos lados. Aquí hay movimiento, hay carros, y allí igual una ciudad, con calles, servicio eléctrico, agua, pero todo está muerto. Dice, ¿por qué hay movimiento aquí y ahí no? Entonces, el guía de turismo nos dijo, es que ahí es la ciudad de los muertos. ¿Cómo es eso? Es el cementerio. ¿Cementerio? Sí, porque oiga bien esto, las tradiciones les han dicho que ellos pueden ir a tener contacto con sus parientes que han muerto. Les llevan comida, ahí que se quedan a dormir en esa casa e invitan a los muertos a que estén ahí con ellos. Entonces, eso, hermanos, es algo que realmente no es cierto. Entonces, algunos lo creen y por eso que algunos viven todavía queriendo depender de sus seres queridos. Esto lo vemos en el continente asiático también. Hay una cantidad de tradiciones en toda la tierra. Hermanos, lo único verdadero es la palabra del Señor. Por eso Cristo vino para sacar a luz la verdad, para que nosotros al conocer la verdad fuésemos libres. Entonces, cuando llegamos a creer la mentira, invalidamos la palabra. Y esto es lo que pasó con estas personas que no quisieron seguir escuchando al apóstol Pablo. Ellos le dieron más crédito a las tradiciones que al mensaje de la palabra. Pero otros judíos que estaban ahí, ellos sí creyeron, y los gentiles también. Entonces, hoy en día aquí tenemos, hermanos, muchas prácticas ancestrales. Por ejemplo, hay algunos que es más, están siendo promovidas por muchos gobiernos en muchas partes de la tierra, especialmente aquí en América Latina, en el caso de revivir el culto maya, el culto de los incas, que no era otra cosa que invocación a los dioses, y los dioses no es otra cosa que a los demonios, porque esa es la verdad. Las religiones, hermanos, la santería, el espiritismo, la brujería, el fetichismo, y todo ese tipo de cosas, algunos todavía las creen, y algunos quieren depender de eso para obtener respuesta. Oiga bien esto. El Satanás, ni el pecado, ni la muerte tiene respuesta. El único que tiene respuesta es nuestro Señor Jesucristo. La mujer de flujo de sangre se estaba muriendo. ¿Qué hizo la religión por ella? Nada. Pero Cristo sí le dio sanidad. El hijo de la viuda de Naín, ella iba a enterrar a su hijo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Tocó el féretro y el joven resucitó. ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer hoy en día? Es una resurrección espiritual. Pues si usted se considera muerto en sus delitos y pecados, Cristo lo puede levantar de su condición en la cual se encuentra y hacer de usted una nueva criatura. El mensaje del Evangelio se ha predicado en este país. En unos funciona y en otros no. No es por falta de predicación, sino que ha habido incredulidad en muchos corazones, y es ahí donde no funciona, donde no aprovecha la oportunidad o la elección de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Lo que hizo Gedeón. Gedeón tenía un padre idólatra. Él había edificado varios ídolos a Baal y a Acera. Pero en ese momento lo que hizo fue esto. Se levantó Gedeón de noche y destruyó los ídolos. Y el papá le preguntó, hijo, ¿por qué hiciste esto? Papá, tengo que hacer porque a Dios le aborrece esto y esto no va a ser parte de mi herencia. Hermanos, usted y yo tenemos que evaluar conceptos tales como este. En la religión de mis padres, en esa voy a morir. Si su padre practicó la santería, ahí va a morir usted. Si practicó la brujería, ahí va a permanecer. Si tiene otros conceptos religiosos que realmente no le llevan a la vida eterna, no hay cambio de vida, ahí va a permanecer solo para guardar una memoria histórica acerca de su familia, o porque no quiere que los demás le rechacen. Lo que importa hoy en día es respuesta y no palabras. Y el único que tiene la respuesta es el Señor. Por eso Pablo, al ver el poder del Evangelio, decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es decir, efectividad, resultados para todo aquel que cree. Ahora bien, la incapacidad de la ignorancia desemboca en celos. Y esto es lo que pasó. Porque en la segunda convocatoria, el segundo sábado en el cual Pablo llega a predicar, ocurre algo impresionante. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi
toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo. ¿Por qué? Dijeron, estamos perdiendo votos. Estamos perdiendo apoyo social. Se llenaron de celo. ¿Por qué? Porque ellos eran incrédulos. Pero en el caso de los creyentes se llenó de alegría. Entonces podemos ver aquí que la oportunidad está para todos. Pero cuando se pierde esa oportunidad, es por causa de la autoeliminación de la elección, sencillamente por causa de la incredulidad. ¿Cómo es posible que pueda perder una bendición tan grande por parte de Dios? Sí, se puede perder por causa de no creer. Y eso lo vemos aquí en estos versículos que hemos leído. Dice que ellos empezaron a rebatir las palabras de Pablo, a contradecir y a blasfemar. O sea, ellos empezaron a decir que no queremos nada de ello. El apóstol se lo dice en el versículo 46, mas puesto que dice que la despreciáis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nosotros nos volvemos a los gentiles. O sea, que ellos por desechar, por despreciar la palabra, dijeron, bueno, ahora al final dice que se sacudieron los pies. En otras palabras, yo ya les mencioné, la oportunidad está para ustedes, pero ustedes son los responsables de aceptar o de rechazar. Entonces, el resultado por perder esa oportunidad de Dios prácticamente es la autoeliminación de la elección u la oportunidad. Hermanos, ¿cuánta gente no ha tenido la tremenda oportunidad de tener una vida diferente hoy? Y también tener la seguridad de la vida eterna, pero la despreció. Por eso que Romanos, el apóstol Pablo, hablando de esta misma concepto, en el capítulo 9, versículo 30 al 32, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe. Aquí está la clave. No iban por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, cuando hay fe, se aprovecha la oportunidad. Pero cuando hay incredulidad, a pesar que Dios tenga una promesa de elección, y aún he disfrutado parte de esa herencia, si yo no creo, entonces la estoy rechazando, me estoy autoeliminando. ¿Por qué? Por el orgullo, por no admitir que me he equivocado. Por eso esta gente rechazó a Pablo, porque ellos no querían dar su brazo a torcer. Eso pasa con muchas personas. Dicen, no, yo dije que jamás iba a entrar a una iglesia evangélica. Y el orgullo no los deja entrar. Otros dijeron, jamás voy a leer una Biblia, jamás voy a orar, jamás me voy a hacer un loco como esos aleluyas. Entonces, ahora que sienten la necesidad y creen y están expuestos a la palabra, saben que hay respuesta ahí, pero por el orgullo no admiten su necesidad espiritual y también por no perder el prestigio y apoyo de las personas que les rodean. Entonces, no quieren realmente que nadie los deseche. Entonces, prefieren la opinión pública que la opinión que Dios pueda dar de su propia vida. Esto sucede con aquellos que pierden la elección. Ahora, la oportunidad está para los que reconocen su incapacidad de cambiar por sí mismos. Eso lo vemos a lo largo de los evangelios. Todas aquellas personas que creyeron por causa de su necesidad, fueron sencillos de corazón, la aprovecharon. Vean lo que dice en el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. O sea, que hubo un grupo que le dijo a él, quiero que nos sigas hablando, pero otros no querían. Entonces, cuán importante es ver realmente que cuando alguien empieza a sentirse necesitado, pide ayuda. De ahí que entonces la oportunidad de la salvación para el que sabe que no puede cambiar por su propia fuerza, es decir, es el que aprovecha la elección.
El caso de la mujer adúltera, su destino, fíjense bien, ella estaba bajo promesa, como cualquier otra persona judía, estaba bajo promesa de Dios. Por causa de Abraham, Dios escogió a la nación de Israel. Pero en ese momento, ella estaba a punto de morir. En ese momento de humillación, Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces ella, a través de la fe, aprovechó la oportunidad y ella fue liberada de la misma muerte. Vemos casos, por ejemplo, el caso de Zaqueo. Zaqueo era judío. Entonces él sabía que Jesús era el Mesías. Por eso ocupa un término, un título mesiánico, y dijo: Jesús, hijo de David. O sea que Zaqueo, aunque era ciego físicamente, no era ciego espiritualmente. Él sabía que era el Mesías. Y dentro de las señales del Mesías era dar vista a los ciegos. Entonces por eso clamaba. La gente le decía: calla, calla. Pero él dijo: esta es mi oportunidad. Aquí está mi oportunidad. Yo soy parte de la promesa de Dios. Hay una elección. Dios me ha escogido para bendecirme. Y él dijo: aunque ustedes me digan que calle, yo no voy a callar, porque yo creo. Y clamó hasta que Jesús lo manda a llamar y le pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Y él dijo: que reciba la vista. Y Jesús lo sanó y siguió gozoso por el camino. Pero vea qué interesante. Cuando este hombre, Jesús lo mandó a llamar, dice que se quitó la capa. La capa, hermano, prácticamente en las noches le servía como un colchón. Como decimos en buen salvadoreño, el petate. Ahí se acostaba él. Entonces, y déjeme decirle, en aquel entonces tener una capa costaba mucho, y más que para un ciego, era algo muy valioso. Pero él se la quitó y la tiró. ¿Por qué la tiró? Porque él dijo: ya no voy a estar durmiendo en la calle, hoy voy a dormir en mi casa. Dijo: ¿cómo? Pues está ciego. No, es que Jesús me manda a llamar. Y cuando Jesús lo tocó, le siguió gozoso por el camino y no regresó por el petate. ¿Qué le parece, hermano? ¿Por qué? Porque él vio en Cristo su respuesta y creyó. ¿Cuántos ciegos se privaron de la bendición porque no creyeron? Pero el que creyó sí recibió la promesa de la elección que Dios tenía para su vida. Entonces, vemos aquí algo muy importante. Dios escogió no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones, porque se lo dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 6, habla de la bendición, de la extensión hacia las naciones también. En Romanos capítulo 5, versículo 18, la palabra nos dice de esta manera: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, hablando de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Vea esto: a todos vino la justificación de vida. Así como el pecado fue heredado, a todos nos llegó, así también a todos Dios da la oportunidad. Así que la oportunidad de ser salvos es para todos. Esa es la elección que Dios hace. Pero esa elección yo la puedo resistir a través de la incredulidad. Por eso Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, porque no creyeron. Pero en Galilea, ¿por qué se multiplicaron los milagros? Ahora, algunos se preguntan: ¿por qué Dios lo bendice más a usted? Y otro dice: ¿y por qué? Y a mí no. Yo soy mejor que este hombre. Yo soy mejor que esta mujer. ¿Y a mí por qué Dios no me bendice? Pregúntese. Aunque Dios no hace excepción de personas, el problema es que algunos son incrédulos y la incredulidad estorba la bendición de Dios. Pero para el creyente, entonces la recibe. Entonces la promesa ahí está. Ahora, la apertura a esa elección es cuando se acepta su necesidad espiritual o de redención. Entonces, esto es muy sencillo. ¿Por qué algunos de los que estaban oyendo al apóstol Pablo, ellos recibieron con gozo? Dice que se llenaron de alegría y regocijándose, pero otros estaban bravos, estaban enojados. Y arremetieron con una persecución contra los apóstoles. ¿Pero por qué? Pero en el caso de ellos estaban llenos de gozo. Sencillamente porque ellos
aceptaron su necesidad espiritual. Por eso en Romanos capítulo 6, versículo 17, dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea que aquella persona que reconoce que es pecador, que necesita ser liberado de esa condición en la cual se encuentra, y que no es por obras humanas, y que no es por religión, no es por dogmas, no son por tradiciones orales, no es por la fuerza de voluntad que voy a cambiar, sino por el poder de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces venimos a ser, dice, siervos de la justicia. Entonces cuando yo acepto mi necesidad, soy transparente con Dios, me quito toda máscara y digo: Señor, aquí estoy yo como tú, Señor, me ves, no quiero ocultar nada. Dios dice: muy bien, hijo, eso es lo que yo quiero. Dios sabe todo nuestro pasado, presente y futuro. Dios ama a los humildes de corazón, pero resiste a los soberbios, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo es que nos apropiamos de esa elección y otros no se apropian? Nos apropiamos de la elección por el regalo de la fe. Es que la fe es un regalo, hermanos. Cuando usted y yo escuchamos la palabra, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso que en el versículo 48, siempre de Hechos 13, dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dice, creyeron. ¿Quiénes son los que creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. La fe es como el brazo con el cual usted y yo nos apropiamos. ¿La fe en qué? La fe en que Cristo llevó mis pecados, que Cristo es la puerta abierta. Jesús es mi oportunidad en esta vida y en la futura. Entonces, si yo creo a esa palabra, entonces yo tengo la oportunidad de poder conquistar o apropiarme de la herencia que tengo en el Señor. Por eso que el apóstol Pablo, hablando de este tema con respecto a la nación de Israel, que también tiene que ver con todos nosotros los gentiles, en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 12 dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, ahí está la fe, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo lo que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío, oiga bien, ni griego. O sea, la oportunidad está para todos. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Para quién es rico? Para con los que le invocan, tanto gentiles como hebreos. Porque todo, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y quién es el que invoca? El que se considera necesitado. ¿Quién es el que no invoca? El prepotente y soberbio que dice: yo no necesito del evangelio. Eso es la religión de los ignorantes y de los pobres. Eso es para aquellas personas que son realmente los arrastrados socialmente. Yo no tengo pecado. El primero que se le nota es la vanidad y la soberbia y la prepotencia y la mentira y la hipocresía que maneja. Los fariseos no andaban matando, pero eran tan prepotentes que Jesús les dijo: sepulcros blanqueados. Hay personas, oiga bien esto, a las cuales Dios ama entrañablemente. Jesús amaba a los fariseos, Jesús amaba a las prostitutas. El problema de los fariseos es que ellos decían: yo no necesito nada, soy blanco. Pero Jesús decía: sí, por fuera nada más, pero dentro están llenos de carroña, pudrición. Ese es el gran problema. Ahí está la clave. ¿Por qué unos aprovechan la elección y otros no? Sencillamente por eso. Ahora,
El cumplimiento de la elección para los que estaban, dice, ordenados para la vida eterna. Ahora, la palabra ordenar aquí en el griego significa nombrar a alguien para una tarea en particular. Es decir, Dios en su omnisciencia, Él ya sabía lo que iba a ocurrir en el futuro. Ya Él sabía que un día íbamos a estar en este templo y los que nos escuchan iban a estar oyendo la palabra por distintos medios de comunicación o iban a estar en otro templo escuchando el mensaje. Entonces, los que se consideraron necesitados creyeron y recibieron la salvación. Y los que no se consideraron necesitados no creyeron y resistieron la palabra de Dios. Entonces, Dios, sabiendo esto a través de su omnisciencia, viendo el futuro, entonces dice Romanos capítulo 8, a los que antes conoció, a estos predestinó. Oiga esto, ¿a quiénes conoció antes? Estamos hablando antes de nacer. Usted y yo no existíamos antes. Pero como Dios es omnisciente, Él sabía que usted se iba a llamar, Juanito. Entonces, Dios sabía que un día usted le iba a conocer. Por tal razón, oiga esto, Dios aún antes de la creación, antes que Adán y Eva existieran, y antes que Satanás los tentara, Jesús sabía quiénes iban a ser salvos. Por eso los incluyó en el libro de la vida. En el libro de Apocalipsis dice, el libro del Cordero, el libro de la vida, dice, escrito antes de la fundación del mundo. Wow. Sí, para nosotros es difícil de entender, pero si lo miramos a la luz de la soberanía y de la omnisciencia de Dios, eso no es ningún problema. Entonces, estaban estos ya ordenados. ¿Para qué? ¿Quiénes son los que abrazaron la fe y creció la fe en ellos? Los que estaban ya ordenados. ¿Por qué? Porque ya había Dios visto en la distancia la elección suya. Entonces, este fue el mismo caso de Israel, que son los que los de la fe alcanzaron la salvación. O sea, los que estaban oyendo el mensaje del apóstol Pablo, o habían judíos que ellos creyeron y ellos alcanzaron la salvación, pero otros judíos que estaban ahí no la alcanzaron. Por eso la Biblia dice en Romanos también que no son los que son por la herencia o por la carne, son los hijos de Dios, es decir, por ser descendientes de Abraham. Biológicamente no son los salvos, sino los que son de la fe. Es decir, el que cree. En otras palabras, hay judíos que se han condenado y otros que son salvos. Hay gentiles que han sido salvos y otros gentiles que han sido condenados. ¿Pero por qué? Porque unos creyeron y otros no creyeron. Es lo mismo que vemos en la cruz del Calvario. Un ladrón creyó y el otro no creyó. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Dígame si no es cierto. Jesús le estaba dando la misma oportunidad a dos de ellos. Pero uno dice que le escarnecía, se burlaba de él, y eso es lo que sucede con muchas personas hoy en día. Se burlan de Cristo, se burlan del Evangelio, porque se consideran, aunque son los peores impíos, como este ladrón que estaba injuriando a Cristo, se consideran mejor que Cristo. Tuvo la oportunidad, pero la perdió. El otro fue humilde de corazón. La humildad no tiene que ver nada con el dinero. La humildad es una actitud del corazón. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque los dos eran judíos y los dos estaban bajo promesa con la misma elección, pero uno la aprovechó y el otro la desaprovechó. Eso sucede también en la casa. Papá, mamá, abramos los ojos. Es que, pastor, yo los traigo a la iglesia. ¿Y cómo sabes que si uno es salvo y el otro no? A lo mejor los dos no son salvos. Pero es que yo los presenté un día aquí en la iglesia. Eso no es salvación, eso es que le voy a pedir bendición de Dios a ellos. Pero los tengo en la escuela dominical. Eso no garantiza que son salvos. Entonces, pastor, sí, usted tiene que asegurarse, papá. Si usted se asegura, o mamá,
que sus hijos tengan calzado, tengan educación, asegúrese de lo más importante, que ese cuerpo al que usted alimenta, esa mente a la que usted está educando, ese cuerpo al que está vistiendo, lo más importante es el alma de esa persona. Entonces lo que usted tiene que darle es el ropaje celestial de la justificación por la fe. Eso significa que ese niño, cuando tenga conciencia de lo que es pecado, háblele de lo que es el pecado y las condiciones del pecador y hacia dónde va el pecador, y dígale que la única manera de escapar de la condenación eterna, tiene la oportunidad ahora de él escoger la puerta abierta de Dios, y a través del arrepentimiento, que le pida perdón por sus pecados. Ustedes sí, pero pastor, eso es ridículo. ¿Cómo les voy a hablar a un niño de 5 años de eso? Yo se lo digo, hermanos, porque yo a la edad de los 5 años, yo acepté a Cristo y yo sabía cuáles eran mis maldades. Yo siempre fui quietecito, hermano. Entonces, pero uno sabe, uno está consciente. Hay mentira, sí, hay envidia, y eso es pecado. Hay celos, hay egoísmo, hay tantas cosas en la vida de un niño. Y ese niño necesita abrazar a Jesús y decirle: Señor, ven a mi corazón, te recibo como mi Salvador. Eso es lo más importante que un padre y una madre puede hacer. Si usted ya está seguro que sus hijos son salvos, hermano, por lo demás, ya lo demás es lo de menos. Pero eso es lo más importante. Por eso, hermanos, el caso de Esaú y Jacob, en el libro de Romanos, ahí habla de estos dos casos. Fíjense bien, estos dos muchachos tenían a un mismo padre, Isaac, al mismo papá, a la misma mamá. Eran nietos de Abraham y eran hijos de la promesa, porque la promesa estaba en Isaac, el padre de estos dos muchachos. Pero ¿por qué Jacob aprovechó la herencia o la elección y Esaú no? Porque Esaú no creyó. Cuando viene el momento de lo que es de obtener un poco de alimento, dijo: ¿de qué me va a servir a mí la primogenitura? Otras palabras, fue incrédulo, por eso la vendió, por incrédulo. Pero ¿por qué la quería Jacob? Porque él creía en esa primogenitura. En otras palabras, su íntima comunión con Dios. Entonces, aunque los dos estaban bajo el mismo techo, bajo la misma enseñanza, uno la aprovechó y otro no. Por eso, más adelante, terminando ese discurso, y ahí habla el apóstol Pablo de que unos son vasos de ira y otros vasos de honra. Los vasos de ira son aquellos que son los corazones incrédulos, pero los vasos de honra son los que creyeron. Y el apóstol termina hablando acerca de esa, digamos, del por qué acontece eso en el caso de estos dos muchachos, y a la vez en la elección de algunos de la nación de Israel y también en el pueblo gentil. Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de Romanos, versículo 30, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y ahí está tipificado por Esaú. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pero ojo, para aquellos que ya están en la herencia de Cristo, hay una condición muy importante. Terminando ese discurso de la elección en Romanos, toda la epístola a los Romanos, pero particularmente el capítulo 8, 9, 10 y 11, él da una advertencia a los que ya estamos disfrutando de la salvación. Dice en Romanos 11, 22, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que, oiga esto, con los que cayeron. ¿Quiénes son los que cayeron? Los que no creyeron. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad. ¿Queremos la bondad de Dios? Muy bien. Si permaneces, ¿en qué bondad? En la bondad de la elección a través de la fe. Pues de otra manera, tú también serás, ¿qué cosa? Cortado.
¿A quiénes se está refiriendo? A los que ya están en la salvación, a los que están disfrutando de su herencia. Si llega esta persona a renunciar a la fe, que es lo que lo mantiene, entonces así como cayó Esaú, vas a caer tú. Entonces tú también serás cortado. Entonces, hoy en día, hermanos, tenga cuidado. Yo sé que hay tantas cortinas religiosas, tantos dogmas que se están levantando. Hermano, se quiere que el país y todas las naciones de la tierra vuelvan a la idolatría ancestral de los mayas, de los incas, de todas las culturas chinas, allá en África y todo lo demás, que eran prácticamente, hermano, invocaciones a los demonios. Entonces, ¿qué pasa ahora? Queremos que hay como una especie de avivamiento de las religiones. Hay religiones que tienen una misión, hermanos, de conquistar el mundo para poderlos realmente ponerles una venda en sus corazones. Usted y yo tenemos que mantenernos en la fe. El apóstol Pablo, hermano, el diablo le quiso robar la fe una y otra vez, a través de persecuciones, de cárcel, de injusticia, de tantas maldades que él recibió. Pero cuando él era un anciano y estaba a punto de morir, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Oiga esto, he guardado, ¿qué cosa? No los títulos de doctor de la ley, no guardando el dinerito que había ahorrado durante toda su vida. No he guardado las amistades, no, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Hermanos, oiga esto, lo más precioso es que cuando el dolor de un cáncer, el problema más severo en la familia, no le arrebata la fe, sino que si usted se mantiene firme y usted aguanta el huracán y dice: aquí me quedo al pie de la cruz de Cristo, porque sé que en Él no seré avergonzado. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. Job no se dejó robar la fe, por eso Dios lo bendijo el doble. Cristo está a la puerta y viene para bendecir a su pueblo. ¿Para quiénes? Para aquellos que abrazaron la fe en Cristo Jesús. Pero vea, los que despreciaron la fe, rechazaron a Pablo y a Bernabé, rechazaron, en otras palabras, a Jesús. ¿Usted cómo puede saber quién ha renunciado a su elección en Cristo? Son los que van en contra de Cristo y en contra de la Biblia. No se deje engañar. Desprecian y persiguen al cristiano. ¿Por qué persiguieron a ellos? Porque renunciaron a su elección en Abraham. Ahora se convierten en instrumentos del diablo. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. El que persigue a un cristiano, el que derrama sangre de un cristiano, el que va en contra del evangelio, en contra de Cristo, oiga bien esto, es enemigo de Cristo. El que va en contra, y le voy a decir esto, no sé por qué, el que va en contra de la nación de Israel, que es la que es el olivo natural, y usted y yo hemos sido injertados en el olivo natural. El que va en contra de Israel, es decir, desde la perspectiva escatológica y bíblica, no política, pero el que va en contra de la nación de Israel, es igualmente va en contra de Jesús. Ahora, pero vea lo contrario. Aquellos que abrazaron a la fe, la palabra avanzó, estaban llenos de gozo, dice el versículo 52, y llenos del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia? Unos llenos de celos y de amargura y de odio, y otros que habían escuchado el mismo mensaje, llenos de gozo, de paz y llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué le parece, hermano? O sea, la situación está en sus manos, la pelota está en sus manos. ¿Qué quiere? Usted es el que decide. Tú decides lo que harás con la oportunidad que Dios le ha dado. Señor, aquí estamos para adorarte y bendecir tu santísimo nombre. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Estimado amigo, donde quiera que esté, si está aquí en la iglesia, donde quiera que escuche este mensaje, le animo a que tome la mejor decisión de su vida. Haga una oración conmigo, una oración de fe.
que salga de lo más profundo de su ser, ahí donde está. Diga conmigo esta oración, dígale: Señor, yo no quiero perder la oportunidad. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, yo no quiero perder la oportunidad. Tú me has abierto una puerta ancha, me invitas, Señor, pero yo, por causa de los dogmas, ideas personales, por la cultura, por la influencia familiar y otras causas, había dejado de creer en ti. Pero a partir de este momento me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Soy un pecador. He tratado de cambiar y no he podido. He buscado diferentes religiones y métodos. No funciona. Solo tú cambias el corazón. Por eso vengo a ti pidiéndote perdón. Dios mío, perdóname por haberte ofendido a través de mi incredulidad y de todo pecado. Pero creo que moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo porque eres fiel. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, Señor, ayúdanos a permanecer a cada uno en la elección que tenemos en ti. Una vez más, Señor, aquí estamos para decirte gracias. Gracias por la oportunidad que nos diste de escuchar la palabra y haber creído. Este día, Señor, te suplico que bendigas a tu iglesia en toda la tierra, que levantes un poderoso ejército de la fe. Cada uno, Señor, haciendo lo que tiene que hacer. Bendice, Señor, a cada uno. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos.